Hola, amigas, amigos, un placer saludarles en ACM Canal 54. Claro, en el canal de la información, vea usted, se ha tergiversado todo lo que es la información relacionada con Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. El tema finalmente no lo abordó el Pleno de la Suprema Corte, no, ni tampoco ejerció la atracción del caso, tampoco. Es decir, los delitos que se imputan al gobernador de Tamaulipas están todavía pendientes de ejecución por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Qué es lo que le dio la primera sala que vio el tema? Solo un espacio para que termine su mandato, porque ahora resulta, y eso es la primera sala de justicia que presidió Margarita Ríos Farjat, por parte de Juan Luis González Alcántara Carranca, pues que no es competencia del tribunal, en este caso, de la Cámara de Diputados, ejercer el desafuero, que debía estar de acuerdo la Cámara de Diputados locales y que es facultad de la Cámara de Diputados locales. Bueno, hay una contradicción en la tesis, pero finalmente no es que se hayan quitado todos los delitos que le imputan a Francisco García Cabeza de Vaca, solamente lo retardan a que termine su periodo, termine en septiembre, el día último. En ese momento, bueno, pues queda sin fuero, porque es lo que le dieron fuero constitucional por parte de la primera sala, Juan Luis González Alcántara Carranca. Qué vergüenza, pero bueno, así pasó, y es el máximo tribunal, ya nada que hacer. 5 ministros y ministras decidieron que no es válido, fíjese hasta dónde llegaron, que no es válido el juicio de desafuero, y por ahí se puede ir al hito, hombre. Van a encontrar esta misma rendija, el Poder Judicial. Pero no fue el Pleno, fue la primera sala, 5 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no le quitaron los delitos, como él dice que se va a quitar el lodo. Bueno, vamos a la información. Mire, obviamente esto es natural que lo diga, porque es un juego mediático el de Francisco García Cabeza de Vaca. El gobernador de Tamaulipas dice que va a sacudirse, sacudiré mi honra de lodo, dice García Cabeza de Vaca. Bueno, eso lo hará ante la Fiscalía General de la República, que tiene 3 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar. El proceso de desafuero fue impuesto por el partido en el gobierno para sacar tajada política en los procesos electorales del 21 y 22. Esto afirmó el gobernador de Tamaulipas en un video en el que celebró el fallo de la Suprema Corte. Fue la primera sala. Ahorita le digo cómo estuvo. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca celebró el fallo. En un video que publicó en sus redes sociales, dice que luego de un año de la acusación esas siguen por delincuencia organizada, lavado de dinero, el órgano jurisdiccional demuestra que tenía la razón de inicio al acabar con la burda persecución contra él y su familia. Como se los dije desde el inicio, que todo esto empezó a demostrar mi inocencia. Sacudiré mi honra. Bueno, pero solamente funcionó en lo que es el desafuero, no en lo que es la causa penal propiamente dicho. Así se expresó Cabeza de Vaca respecto a este tema. El día de hoy, después de poco más de un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro que siempre tuvimos la razón y que en todo momento actuamos con estricto apego a la verdad. La Corte revierte la burda persecución política en mi contra y la de mi familia, así como reafirma que la soberanía de Tamaulipas no puede ser violentada por una mayoría legislativa facciosa en la Cámara de Diputados. Por un lado, los ministros determinaron como ilegal la actuación de los diputados de Morena en su intento por desaforarme. Por el otro, destacaron la ilegalidad de un juez federal que sin motivo ni fundamento intentó removerme a la mala como gobernador constitucional de mi estado. El tiempo y la ley me ha dado la razón, una y otra vez. Las denuncias promovidas en mi contra fueron fabricadas, estaban sustentadas en mentiras. El proceso de desafuero fue impuesto por el partido en el gobierno para sacar tajada política en los procesos electorales del 2021 y del 2022. El juez de control, en lugar de observar la Constitución, se dejó intimidar y actuó por consigna,
a pesar de la falta de elementos, de las inconsistencias del proceso y sobre todo de la evidencia aportada que desmentía cada una de las acusaciones. La decisión de la Suprema Corte es muy importante, porque va más allá de Tamaulipas, al hacer valer la Constitución y el federalismo frente a los intereses políticos sectarios. El Poder Judicial siente un precedente que libera de amenazas de sometimiento político a otros gobernadores, pero también a diputados locales, magistrados del Poder Judicial de los estados, así como a fiscales autónomos de las entidades federativas. Reconozco a las instituciones y a la separación de poderes. Agradezco a las y los tamaulipecos que siempre confiaron en mí, en mi honor, en mi historia, en una historia de lucha por defender siempre a Tamaulipas y a su gente. Como se los dije, desde el inicio que todo esto empezó, he demostrado mi inocencia. Sacudiré mi honra del lodo que por motivaciones electorales han aventado sobre mí. Y seguiré trabajando con nuevos bríos por mi estado y por México. Los tamaulipecos nunca nos doblegamos, ni frente al poderoso, y mucho menos ante la mentira. Muchas gracias. Bueno, casi llora el gobernador de Tamaulipas con este video, ¿no? Pero, a ver, pues si fue la primera sala, no fue el pleno de la Suprema Corte, y solo le quitaron, o sea, solo le dieron el beneficio del fuero. Una vez que termine su mandato, tendrá que enfrentar a la justicia 3 órdenes de aprehensión. Cheque usted, así pasó en la primera sala, sí, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asunto número 1, amparo directo en revisión 2557/2020, cuyos datos de identificación se omiten al estar considerados como sensibles. El proyecto propone: primero, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa. Tome la votación, por favor, secretario. Un gusto, Mr. Presidenta. Señora Ministra Piña Hernández. Por el sentido del proyecto. Señor Ministro González Alcántara Carrancá. A favor. Señor Ministro Pardo Rebolledo. A favor, con un voto concurrente. Señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señora Ministra Presidenta Ríos Farjat. En contra. Señora Ministra Presidenta, le informo que existe mayoría de 4 votos con el sentido del proyecto. Ese fue el proyecto, eso es lo que le dio la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se vio en el pleno, el tema lo vio la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todavía hay otras alternativas. En este sentido, el que sale a revirarle tanto a la justicia, en este caso a la Suprema Corte, la primera sala, Ríos Farjat, vamos pues, qué barbaridad. Los delitos que cometió el gobernador en perjuicio de las y los tamaulipecos serán sancionados cuando se retire finalmente del encargo, afirmó el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. El extitular de la UIF, Santiago Nieto, afirmó que una vez que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, concluya su encargo, deberá enfrentar a la justicia. A través de su cuenta de Twitter, Nieto Castillo aclaró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mantener el fuero al gobernador dejará de tener efecto una vez que deje el cargo, momento en el cual podrá ser sancionado por los posibles delitos que cometió. La decisión de la Suprema Corte sobre Cabeza de Vaca se limita a la validez de su actual fuero como gobernador. Los delitos que cometió en perjuicio de las y los tamaulipecos serán sancionados cuando se retire finalmente del cargo. Como lo señalé, la justicia alcanzará a los corruptos. El exfuncionario forma parte del equipo de transición del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien le encomendó encabezar las investigaciones contra García Cabeza de Vaca. Es un tema en el que lo que dice el gobernador, bueno, si los tamaulipecos le tuvieran tanta confianza, pues le hubieran dado el triunfo a César Verástegui, el Truco, así se llamó y así se hizo notar en su campaña política. Pero le dieron un revés. En el caso del asunto que ventiló la primera sala, bueno, era quitarle el fuero. Le mantienen el fuero. Claro, ahí hay una situación pues, ya definida, en este caso en esa sala, pero es por el fuero. Es decir, una vez que termine su encargo como gobernador, que es el mes de septiembre, termina, pues el día 1 de octubre, la Fiscalía General de la República puede ejercer acción penal. Que un juez de control, pues, no estaba ahí, no estaba en ese contexto lo que son las situaciones jurídicas o judiciales. Solamente se trató el tema del fuero,
que el Congreso local, en manos de Francisco García Cabeza de Vaca, logró ganar lo que fue su controversia. Bueno, la desechó el ministro y dijo, de todas maneras no funciona, hasta que termine su encargo, entonces podrá ser juzgado, mientras no. Y el tiempo corre, el tiempo vuela, vamos. Ya, yo pensé que de veras, lo que declaró en su momento el ministro Arturo Saldívar, que ya no hay tantos neoliberales, pues creo que el Poder Judicial sigue estando pues de lo peorcito, y quedan mucho a deber, digo, porque no puede ser, en un contexto bien claro, no puede ser que pese más un Congreso local que un Congreso federal, con una representación nacional y electos por la mayorías de mexicanas y mexicanos. Pero son enjuagues que luego pues uno observa mal. Estoy seguro que mucha gente dirá, ya se peló o se va a ir. Pues eso ya depende del propio gobernador todavía en funciones. No quiere siquiera iniciar el proceso de entrega-recepción, lo declaró Américo Villarreal, el gobernador electo de Tamaulipas. O sea, se le acaba. Solo le dieron un respirito para que pudiera agarrar aire, porque lo que se viene es la entrega-recepción, y hay muchos datos que está solicitando el propio gobernador y su equipo de transición, y no se los han proporcionado. No espera una transición tersa, no. ¿Por qué? Porque hay una renuencia natural a que le vayan a caer, bueno, porque se tiene que investigar todo. Esto de que los tamaulipecos y las tamaulipecas me apoyan mucho, eso está por verse, porque lo que piden los habitantes de Tamaulipas es que se haga justicia. En ese contexto, lo que dice Santiago Nieto es correcto. Nada más es el fuero, lo relacionado al fuero. Pues con estas decisiones de la primera sala del Tribunal Máximo del país, pues dejan ver que siguen dando patadas de ahogados, luego de que pues van a poder mantener muy poco tiempo esa protección, porque el gobernador tiene pues varias imputaciones pendientes y están las órdenes de aprehensión giradas. En ese contexto no se mueve nada. En ese entendido de las denuncias que hay de varios ilícitos, no se puede, porque no se atrajo todo el caso, ni siquiera ha iniciado. Es contraproducente que diga esto García Cabeza de Vaca, porque pues el juicio ni siquiera ha iniciado. Están las órdenes de aprehensión en la Fiscalía General de la República, y tarde que temprano pues se van a tener que ejecutar. Esas las obsequió, las entregó un juez, porque hay delitos que perseguir, imputaciones hechas, documentadas, con un expediente bastante amplio. Y fue Santiago Nieto el responsable de presentar toda esta documentación ante la propia Cámara de Diputados. Recordar a usted ese juicio político. Entonces, pues no tiene mucho que... Claro, si le quitan el fuero ahí en ese mismo instante, la Fiscalía General de la República lo puede detener. Creo que estuvo bastante confiado, porque pues debió haber conocido en qué sentido se iban a presentar la decisión de la primera sala. Es cierto que Margarita Ríos Farjat votó en contra, pero ella sabía que no necesitaba votar a favor, porque había 4 votos ya apoyando, bueno, 3 votos y el de Juan Luis González Alcántara Carrancá. Se hicieron fifís los ministros, al menos 2, Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat. ¿Por qué fifís? Porque ahora están en protección a este tipo de personajes. ¿Cuánta confianza les dieron en la Cámara de Senadores? Y ahora dicen que pues que no le debe nada a nadie. Y bueno, tienen razón, tampoco se trata de una consigna, se trata de aplicar la ley, y en eso sí quedan a deber, y quedan a deber mucho. Que se sientan los machuchones del Poder Judicial, pues sí, pero creo que eso es lo que tendrá que, en su caso, observar el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que, dicho sea de paso, pues él dice que ya acabó con todo lo que había ahí. No creo, ministro, todavía tiene mucho que hacer. Amigas, amigos, están informados, yo regreso con más información.